Saludos, mis hermanos y hermanas. Primero quiero empezar dándole toda gloria, alabanza y honra a nuestro Dios Padre Celestial, Yahweh, cuyo nombre es Yahweh, por medio de su Hijo Cristo, ¿no? Le tenemos un tema muy interesante hoy, que se trata de la riqueza de Dios, ¿no? Porque sabemos que en este mundo se habla mucho de la riqueza, le llaman dinero, billete, plata, lana, le tenemos muchos nombres, pero la Biblia también tiene su riqueza, pero es una riqueza un poco diferente. Vamos a ver cuál es la riqueza bíblica de acuerdo a la palabra de Dios y cómo la podemos adquirir, ¿no? Entonces, primeramente, vamos a empezar con el libro de Colosenses, capítulo 3 y versículo 17, como siempre lo hacemos, ¿no? Libro de Colosenses, capítulo 3 y versículo 17. Y dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces sabemos que todo lo que hacemos, somos representantes de Cristo, de Dios, por medio de Cristo, y tenemos que andar y comportarnos en la forma en que nos dice la Biblia. Entonces vamos a empezar de una vez, vamos a ir al libro de San Juan capítulo 14 y versículo 21. El libro de San Juan capítulo 14 y versículo 21. A ver, ¿qué dice la Biblia sobre la plata, el billete, la lana y todas estas riquezas mundanas que habla la Biblia, ¿no? Este es el libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 21. Esas son palabras rojas, es decir, que aquí está hablando Cristo, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Y eso lo podemos ver en una persona que es justa, una persona que es de Dios. Se le ve esa manifestación de Dios en esa persona, cómo se comporta, cómo se viste, cómo se trata con otras personas, porque vemos esa esencia de esa persona. Le vemos esa presencia, le vemos la manifestación de Dios en esa persona, de la forma que se comporta, de la forma que se viste, de la forma que se trata con el prójimo, ¿no? Vamos a seguir el libro de primero de Juan, capítulo 3 y versículo 18. Primero de Juan, capítulo 3 y versículo 18. Este es el libro primero de Juan, capítulo 3, versículo 18. Y dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿no? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Entonces, especialmente en mi país, se escucha que muchas personas dicen Dios mediante, si Dios permite, si Dios quiere. Entonces dice la Biblia que no seamos solo de lengua, no amemos solamente de lengua, sino de hecho. Como claramente siempre leemos en el libro de Colosenses, hay que hacerlo de hecho, de obra, de la forma que uno actúa, de la forma que se viste, de la forma que se trata uno con el otro.
Vamos a seguir. Romanos capítulo 13 y versículo 8. Romanos capítulo 13 y versículo 8. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces sabemos que toda la ley está envuelta en amar al prójimo, en amar a su hermano, en amar a su vecino. Vamos a seguir. Versículo 9. Porque, vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir al libro de 1 Timoteo, capítulo 6. Primero de Timoteo, capítulo 6. Y empezaremos con el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces tenemos que apartarnos de esas personas que toman la piedad como forma de ganancia. Especialmente lo vemos en muchos de los pastores que tienen esa doctrina de que si tú lo que más tú das es lo que más tú vas a recibir, porque sabemos que eso no es bíblico, pero vamos a seguir probándola. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, teniendo comida, ropa y un techo sobre su cabeza, tenemos que estar contentos con eso. Debemos estar conforme con estas cosas, que tenemos comida, tenemos un techo sobre nuestra cabeza, tenemos ropa. Debemos estar conforme con eso. Versículo 8, no, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, el amor al dinero es la raíz de toda la maldad. Porque cuando tú quieres dinero, cuando tú quieres enriquecerse en este mundo, tú estás dispuesto a hacer muchas cosas en contra de Dios. Estás dispuesto a hacer muchas cosas que están en contra de los mandamientos y en contra de tu prójimo. Tú estás dispuesto a robar, a venderte a ti mismo, a vender a tu compañero, hasta hacerle daño a tus propios familiares. Vamos a seguir. El libro Sabiduría de Salomón, capítulo 14 y versículo 27. Sabiduría de Salomón. Capítulo 14 y versículo 27. Y dice: porque la adoración de ídolos cuyo nombre
no vale la pena mencionar. Es el principio de la causa y el fin de todo el mal. Entonces, el dinero lo podemos hacer un ídolo, porque y vemos eso en mucha gente, en lo que se llaman, no todos, pero muchos artistas, entretenedores, actores, gente que, varios personas que trabajan para los gobiernos, presidentes y mucha gente que en este mundo tiene posiciones altas se venden por el dinero y están dispuestos a hacer lo que sea para, para adquirir el dinero. Por ejemplo, el artista, un artista muy popular en estos días, Bad Bunny, que vimos que se ha vendido a la homosexualidad para adquirir esa fama, porque este mundo pone adelante las cosas como la comunidad LGBTG, tiene tanta letra que ya se me olvida, pero porque se han cogido todo el abecedario para ellos. Pero eso no es para nosotros, ¿no? No debemos amar estas cosas. Y iremos al libro de Hechos, capítulo 6 y versículo 20. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versículo 20. Seguiremos con el tema. Y dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y mucha gente piensa que porque ellos tienen dinero, ellos son bendecidos. Que porque tienen muchas pertenencias, son bendecidos. Tienen una mentalidad materialista. Y en ninguna parte de la Biblia te dice que tener muchas pertenencias, que tener mucho dinero, que tener abundancia de cosas es la riqueza. Eso no es bíblico. Eso no es la doctrina que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Pero vamos a seguir probándolo. Iremos al libro de Génesis capítulo 14 y versículo 14 para ver cómo se manejó Abraham. Cómo se manejó Abraham con el dinero, con las otras naciones, ¿no? El libro de Génesis capítulo 14 y versículo 14. Y dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, su pariente Lot, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gentes. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, que era el sacerdote de Dios. Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas,
yo enriquecí a Abraham. Entonces vemos que Abraham no quiso tomar del dinero que le estaba regalando el rey de Sodoma, porque él no quería tener ninguna relación con este rey. Nosotros sabemos lo que tenía, lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, esas ciudades, pura abominación. Muchos sodomistas, ¿no? Vamos a ver otro relato similar a eso en el libro de Nehemías capítulo 13 y versículo 16. Vamos a ver cómo el profeta Nehemías en su tiempo, manejaba situaciones así. Libro del profeta Nehemías capítulo 13 y versículo 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es que vosotros hacéis, profanando el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas alguno de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. El profeta Nehemías era una persona muy justa, él seguía la ley al pie de la letra, versículo 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si los hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Entonces él le dijo, él lo puso muy claro a las otras naciones que venían a vender todo tipo de mercancía en el día de reposo. Si vuelven aquí a esperar afuera de las puertas, yo les voy a meter mano. Yo le voy a poner la mano a ustedes, yo les voy a pegar, vamos a pelear, porque esto no se debe hacer en el día de reposo, y no lo volvieron a hacer. El profeta Nehemías era un hombre justo, y él no cogía esa, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 11, versículo 15. A ver un relato con Cristo, ¿no? El alfa y el omega, el Mesías, el Hijo del Hombre. El libro de Marcos, capítulo 11, versículo 15. Y dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces Cristo también estaba claro de que por el dinero, uno no se podía vender por el dinero. Uno no podía apartarse de la cosa de Dios, de los principios de la ley, simplemente por el dinero. Entonces sigamos con el estudio. Este es el libro de Isaías, capítulo 52 y versículo 3. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seráis rescatados. ¿Por qué dice la palabra que
fuimos vendidos de balde, porque nosotros, los hispanos, los morenos y los nativos indígenas, fuimos vendidos a la esclavitud por nada, por el pecado. El pecado no tiene valor. Entonces el pecado no tiene valor, pero que dice que sin dinero seráis rescatados. ¿Qué significa que sin dinero seráis rescatados? Porque él lo único que nos pide, para que nosotros seramos rescatados, es que sigamos los mandamientos. No tenemos que pagar para ser rescatados. Este es el libro de Deuteronomio capítulo 28 y versículo 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves. Entonces sabemos que los llamados hispanos, latinos y los morenos fuimos a la esclavitud en naves, en barcos, ¿no? Por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Entonces fuimos vendidos por esclavos y esclavas. Esto es una profecía. Nosotros fuimos a la esclavitud y nos vendieron, pero Dios no va a rescatar, y lo único que tenemos que hacer es seguir la ley de Dios. Sigamos. Este es el libro de Eclesiástico capítulo 14 y versículo 3. Vamos al libro de Eclesiástico capítulo 14 versículo 3. Las riquezas no son buenas para el mezquino. ¿Y debería hacer un hombre envidioso con el dinero? El que recoge defraudando su propia alma, reúne para los demás. Él gastará sus bienes sin medida. Y esto lo vemos que es muy común en los criminales, en los que roban, en los que venden drogas, en los que hacen fraude de tarjetas y cosas así, porque tan rápido que les llega el dinero, así de tan rápido que se les sale. Compran ropa, prendas, carros, y no tienen ninguna medida de su dinero, no tienen ningún balance. Iremos al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7. A ver qué dice el rey Salomón. Porque el rey Salomón fue uno de los hombres más ricos de la historia del mundo. Veremos qué dice él sobre el dinero. Proverbios capítulo 4 versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces eso es lo que, si queremos adquirir algo en este mundo, debería ser la sabiduría, el entendimiento de cómo manejarnos en este mundo, de cómo manejarnos con nuestro vecino, con el prójimo, con nuestras familias, para poder seguir el camino de acuerdo a la palabra de Dios. Iremos a Levítico, capítulo 25 y versículo 35. A ver qué nos dice la ley sobre el dinero. El libro de Levítico, 25 y 35. Y dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Entonces, si tú tienes un hermano pobre que no se puede mantener, ayúdalo, dale la mano. Si tienes espacio en tu casa, si tienes forma de ayudarlo, deja que viva contigo. Si él no tiene donde vivir, dale una mano en cualquier forma que tú puedas. Versículo 36.
No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. ¿Qué es la palabra usura? Significa interés. Tú no le vas a prestar a tu hermano pobre 300 dólares con el fin de que él te devuelva 600, porque eso se llama usuario, y eso se puede hacer con las otras naciones, pero no con tus hermanos. Leemos al libro de San Mateo, capítulo 6 y versículo 24. A ver, ¿qué dice Cristo? Este es el libro de San Mateo, capítulo 6 y versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces tú no puedes pretender querer a Dios y y amar al dinero también. No puedes amar a las dos cosas. Y vemos que muchas personas en este mundo aman a las riquezas, se venden por las riquezas, como lo hizo Judas, uno de los 12 apóstoles. Mucha gente se vende por las riquezas. Un buen ejemplo es el hermano Bad Bunny, el puertorriqueño Bad Bunny, que se vende por la riqueza. Él todo lo que le dice que hagan, él lo hace. No importa que se vea como homosexual, que tenga tendencias homosexuales. Él se vende por estas cosas, por el dinero. Él por el dinero hace cualquier cosa. Y eso no es mediante la palabra de Dios. Entonces iremos a Proverbios capítulo 30 y versículo 8. Volveremos a Proverbios capítulo 30 y versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Entonces aquí vemos que el rey Salomón le está pidiendo a Dios, no me des pobreza, no me hagas rico tampoco. Dame lo que yo necesite en mi vida, dame eso. Versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Porque vemos que mucha gente cuando se hace rico se olvidan de Dios. Mucha gente se hace rico y empiezan a amar las cosas del mundo. Empiezan a gravitar a las cosas del mundo. Se olvidan de Dios, se olvidan de los principios bíblicos. Entonces el rey Salomón siempre le pedía a Dios por entendimiento y no por riquezas. Volveremos al libro de San Mateo capítulo 6 y esta vez iremos a versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces nosotros tenemos que buscar las riquezas del mundo que ha de venir, del reino de Dios, no en este mundo, no buscar la riqueza de este mundo, sino preocuparnos por las cosas, por el reino que Dios nos ha prometido. Vamos a ir al libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 9. Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces dice la palabra aquí que Cristo conoce nuestra pobreza.
Él conoce nuestra tribulación. Él conoce los tiempos de dificultad que pasan los guatemaltecos, los mexicanos, los hondureños, venezolanos, brasileños, los morenos, los indígenas. Nosotros los hispanos, los latinos y morenos, nosotros pasamos más tribulación que todas las otras naciones. Pero dice la palabra que Él reconoce que nosotros estamos pasando estos tiempos difíciles de manejar, pero nosotros somos ricos. ¿Por qué somos ricos? Porque el reino de Dios nos pertenece a nosotros, como dijo el apóstol Pablo en capítulo 5, verso 29 del libro de Hechos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Y vemos que lo que se dicen ser judíos, ellos controlan lo que es, ellos controlan todo lo que es la televisión, el mundo cinemático, controlan, controlan todo lo que es este mundo, por decirlo así. Todos estos canales de noticias, ellos los controlan. Todas estas corporaciones gigantescas, ellos son dueños de estas corporaciones. Ellos son la nación más rica de este mundo. Sin embargo, hay varias profecías que dicen que el pueblo de Israel sería un pueblo pobre en los últimos días. Seguiremos, iremos al libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 8 y versículo 15. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Sabiduría de Salomón, capítulo 8, versículo 5. Y dice: si las riquezas son una posesión que se desea en esta vida, ¿qué riqueza hay mayor que la sabiduría que opera todas las cosas? La sabiduría que opera todas las cosas es la sabiduría de Dios, que es una riqueza mucho mayor de lo que nosotros materialmente podemos conseguir en este mundo. Tenemos que tener eso en mente y no dejarnos desviar por el dinero, no dejarnos desviar porque tengo que trabajar el día de reposo, no dejarnos de desviar por cosas que nos sacan del camino de Dios simplemente para ganar dinero. Entonces iremos al libro de Eclesiastés, capítulo 7 y versículo 12. A ver, porque nosotros sabemos que tenemos que trabajar para mantenernos. Entonces veremos de qué es útil el dinero en este mundo. Eclesiastés capítulo 7 versículo 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. El dinero es un escudo, el dinero es una herramienta para nosotros podernos manejar en este mundo. Iremos ahora al libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 4. Proverbios 11, 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia liberará de muerte. Entonces, el día del juicio de Dios, las riquezas no te van a aprovechar. Las riquezas no te van a ser útil. Tú no te vas a salvar porque tú eres rico cuando venga el día de Dios. Sigamos en Proverbios capítulo 10 y versículo 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Entonces los tesoros que tú adquieres por hacer las cosas mal hechas no son de ningún provecho, ni te van a ser útil en el día del juicio. Vamos a ir a un texto más antes de terminar la clase, que es el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 10.
porque muchos usan la palabra para la ganancia, muchos usan la palabra para no tener que trabajar. Por eso es que en estos días muchas personas están saliendo de las iglesias, le están huyendo a las iglesias, porque mucha gente está pasando trabajo y ven que el pastor no trabaja, el pastor tiene carro bueno, tiene casa buena y no trabaja, y todas las personas en la congregación está pasando tiempos difíciles, y así no se deben manejar las cosas. Por ejemplo, aquí en esta congregación, la mayoría de nosotros que nos llamamos israelitas, especialmente aquí en la Luz de Sion, todo el mundo trabaja, hasta los que predican la palabra y los que enseñan, todos tienen su trabajo, porque tenemos que mantener la congregación. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a eso. Segundo Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos así. Esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces la persona que no quiere trabajar, que no coma. Eso es simple. Eso está escrito en el Nuevo Testamento. Pero muchos pastores y sacerdotes toman un versículo de toda la Biblia y hacen una doctrina que va en contra del resto de la Biblia. ¿Y cómo es que se enseña la Biblia? ¿Cómo tú le enseñas a las personas? ¿Cómo tú llegas al entendimiento de la Biblia? Se lo voy a enseñar aquí. Se lo voy a enseñar aquí de acuerdo a la palabra. Cómo uno llega al entendimiento de Dios. Isaías capítulo 28 y versículo 9. Isaías capítulo 28 y versículo 9 dice: ¿A quién él enseñará el conocimiento? ¿Y a quién hará entender la doctrina? ¿A quién le dará Dios el entendimiento? ¿A quién le dará entender la verdadera doctrina de la palabra? A los que son destetados de la leche y apartados de los pechos. ¿Qué es ser destetado de la leche o apartado de los pechos? Es ser porque la leche es lo que tenemos entendido, son los fundamentos de la Biblia, los primeros libros de Moisés. Y vemos que muchas personas te dicen, si tú quieres aprender la Biblia, empieza a leer del libro de Mateo, empieza a aprender de Cristo. Pero ¿cómo tú le dices a una persona que empiece a leer el libro más allá de la mitad y adquirir ese entendimiento? ¿Cómo lo vas a adquirir? Si cuando Jesús habló en parábolas muchas cosas, él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, cuando muchas veces él leía del libro de Oseas, él leía del libro de Isaías. Entonces tú en el Nuevo Testamento no vas a saber de qué están hablando si tú no conoces lo que es el Antiguo Testamento, el Torá, los libros de Moisés. Esa es la fundación, esa es la leche. Ya cuando tú no tienes necesidad de la leche, que es el Antiguo Testamento, cuando tú tienes ese entendimiento, ahora tú puedes comer algo más fuerte, tú puedes comer carne, lo que es el Nuevo Testamento. Ahora tú puedes ir al Nuevo Testamento y puedes saber de qué Pedro está hablando, puedes saber de lo que el apóstol Pablo está hablando, puedes reconocer las parábolas que habla Cristo, porque tú tienes entendimiento de los fundamentos del principio de la Biblia, de la palabra de Dios. Empezaremos de nuevo. Isaías capítulo 28, versículo 9. ¿A quién él enseñará conocimiento? ¿A quién hará entender la doctrina? A los que son destetados de la leche y apartados de los pechos, porque precepto será sobre precepto,
precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Así es que uno llega al entendimiento de la Biblia.